Bienvenido a este nuevo taller. En este caso es liderazgo en relación a lo que es la inteligencia emocional y bueno, algo que está en tanto auge hoy en día como es el coaching y todo lo referente a la capacidad de transmitir y de liderar lo que es un grupo. Bueno, antes de nada, comentar que la inteligencia emocional se compone principalmente en los primeros años de vida y que realmente la capacidad que pueda tener una persona para proyectar su liderazgo, cierto liderazgo en un grupo, viene, viene acompañada de realmente su inteligencia emocional adquirida durante los primeros años de vida. Indudablemente tenemos la capacidad de poder adquirir esos conocimientos en cuanto a lo que se refiere al trato con las personas, pero debemos de ser conscientes qué es lo que hay detrás de todo el complejo entramado de lo que hoy en día es el liderazgo y la capacidad de trabajar en grupo. Dado que indudablemente hay gente que está muy capacitada para ser líder, hay gente que tiene capacidad para adquirir esos conocimientos o esa destreza y luego hay un número determinado de gente que por circunstancias ni tienen madera de líder ni es gente que realmente pueda desempeñar cierto proceso. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que cualquiera puede evolucionar y cualquiera puede llevar una trayectoria a nivel profesional, pero indudablemente no todo el mundo está capacitado para delegar o para mandar o para hacer funcionar un complejo equipo de personas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto también lo que quiero abrir es un poco el contexto en cuanto a lo que realmente uno busca cuando quiere materializar el manejo de un grupo de personas y qué es lo que realmente le entraña a nivel personal y si es realmente un don o si por el contrario es una carencia la cual está plasmando en ese equipo de personas su carencia o su no reconocimiento en su persona. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un tema muy oportuno en cuanto a lo que es el ámbito profesional y creo que puede abrir un poco el espectro o el abanico en cuanto a lo que pueda aportar. ¿De acuerdo? Bien. Aspectos importantes de lo que es la inteligencia emocional. Voy a colocar por aquí, que no moleste. Bueno, debemos de diferenciar ciertos aspectos, como por ejemplo el primero, el no ser simpático. No es ser simpático, no se trata de ser gracioso, simpático y cordial. No es tampoco el querer hacer la verdad de algo por manipulación o por planteamiento que puedas tener tú desde tu punto de vista. Manejar sentimientos de manera correcta, mostrar cierta empatía, saber escuchar y comunicarse y adaptabilidad y respuestas creativas. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, es una interacción entre tu resonar o tu parte más íntima con propiamente lo que es el proceso a nivel de relación social. ¿De acuerdo? Eh, Indudablemente esto abarca el tener confianza en uno mismo, espíritu de colaboración, habilidad para negociar desacuerdos, efectividad en la organización y potencial para el liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de solamente dirigir, mandar u organizar, sino que detrás de todo este entramado indudablemente está en referencia o se relaciona con diversos aspectos que vienen un poco de una parte más íntima que se adquieren durante los primeros años de vida, como vimos en los talleres anteriores. ¿De acuerdo? El desarrollo de la inteligencia emocional lleva consigo honestidad, integridad y responsabilidad. Honestidad con uno mismo, indudablemente tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que ser lo suficientemente objetivo para realmente afrontar situaciones delicadas o extremas. Integridad en cuanto a principios y valores con tu persona. Indudablemente, si no tienes principios y valores, es imposible que demandes o que expongas o que de alguna manera exijas
el que el resto de personas lleven a cabo ciertas funciones, y la responsabilidad es que al final puedes ser jefe o directivo, pero no es solamente la función o el papel o el personaje que representas, sino que detrás de esto hay una responsabilidad y una íntima conexión contigo mismo en cuanto a lo que se refieren tus decisiones, comportamientos y, estados de convivencia con el resto, ¿de acuerdo? Las aptitudes más deseadas, bueno, pues principalmente es habilidad para la comunicación. Tienes que tener cierta capacidad para poder transmitir y para poder conversar y compartir. Relaciones interpersonales, bueno, volvemos a lo mismo. Tienes que estar capacitado, tener esa empatía adquirida en los primeros años de vida para realmente posicionarte en la piel del otro y saber qué es lo que está vivenciando esa persona como trabajador. Se le requiere una iniciativa. Si quieres mover un grupo o quieres ser realmente la voz cantante o quieres imprimir algo, indudablemente requieres o se necesita de cierta iniciativa que tiene que salir de tu persona, ¿de acuerdo? No puedes proponer o no puedes implicar a la gente cuando realmente ni siquiera tú eres capaz de llevarlo a cabo, ¿de acuerdo? Empatía, como anteriormente hemos visto, en relación a posicionarte o a ponerte en la piel del otro. Y cooperación. Realmente cuando estás en un equipo, no funciona por uno o dos individuos o personas, sino que el cómputo general de esas personas, el conjunto general de esas personas son las que generan un resultado o una respuesta a algo. Entonces, indudablemente la cooperación forma parte de este proceso, ¿de acuerdo? La inteligencia emocional y sus aspectos pues lleva consigo un proceso de cierta introspección o conocimiento de uno mismo. Entonces, como pone aquí en el primer punto, es necesario saber y conocer cómo eres, cómo de alguna manera actúas y cómo interaccionas con la gente en cuanto a lo que tu persona se refiere. Se requiere una motivación, un empuje, una voluntad, una fuerza de empuje. La empatía, que tanto y comúnmente va a aparecer en las diferentes diapositivas. Destrezas relaciones, volvemos a lo mismo, el tener la capacidad de amoldarte o adaptarte, ser flexible en cuanto a las demandas de distintas personas en el ámbito profesional. Y la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que al final necesitas tener un equilibrio que sea acorde un poco a tu estado emocional. Entonces, no puedes estar siempre en un estado en el que estás ejerciendo cierto conductismo de exigencia, y por el contrario tienes que interactuar con lo que realmente eres, eres persona, y no solamente eso, sino con los trabajadores o la gente que está a tu cargo o que estás compartiendo con ellos cierta actividad. Entonces, al final lo que requiere es un equilibrio y una interactividad con todo y una autorregulación de tu persona. ¿De acuerdo? Guías o facilitadores de metas. Principalmente el compromiso, que tiene que surgir de tu persona, de tu verbo y de tu presencia. La iniciativa, que como hemos dicho, tiene que ver mucho con la voluntad, el empuje, el compromiso. El optimismo es muy importante para realmente poder motivar y generar un movimiento a nivel de grupal o a nivel de equipo. Es necesario que haya cierto optimismo, ¿de acuerdo? No desmesurado ni algo surrealista, pero sí debe de existir cierto optimismo en lo que es el proceso de transmitir, ¿de acuerdo? Volvemos a ver la empatía, que tan importante es para poder interactuar con los miembros del equipo o los componentes del proyecto que tengas entre manos como directivo, como persona responsable. Orientación hacia el servicio es no solamente verlo desde tu perspectiva como director o como ejecutivo o como persona responsable, sino el brindar o facilitar realmente todo el proceso, que abarca desde la parte más simple o más sencilla hasta lo más complejo o lo que requiere como grupo, ¿de acuerdo? Aptitud social, volvemos a lo mismo, a la capacidad de posicionarte, interactuar, estar capacitado
para aportar y para de alguna manera intentar resolver ciertos problemas o inconvenientes que puedan salir. Y aprovechar la dificultad. Cuando hablamos de aprovechar la dificultad es tener la capacidad de ver la parte positiva de lo que genera un proceso de cierta dificultad y sacar la mejor esencia de cada uno para salir airoso de lo que es la situación que realmente nos puede comprometer o ser dificultosa, ¿de acuerdo? Como habilidades sociales, pues importantísimo en el tema de la comunicación, ser una persona con cierto diálogo, cierto verbo que te permita el llegar y el poder eh, expresar aquello que realmente necesitas o requieres para llegar a las personas, que dentro de esa comunicación exista un transmitir, es decir, que no seas una persona que sea muy fría, o por el contrario, alguien que no imponga cierto respeto al resto de personas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que transmites con lo que es la propia comunicación. Manejo de conflictos, pues igual, volvemos a tener esa conexión, en este caso sería no solamente con el arquetipo masculino o con la parte más propia de empuje, de fuerza, de voluntad, sino que en este caso estaríamos hablando del manejo de conflictos más con el arquetipo femenino o en concreto con la capacidad de adaptación al medio y flexibilidad, más la creatividad para poder generar ciertas respuestas a conflictos que puedan aparecer. Entonces, como podéis ver, es un compendio de cosas o de aptitudes que no se tratan de ser alguien que imponga, que no permita que sea él el que maneja todo, sino que al contrario, de lo que se trata es de dar ciertas ideas, cierta motivación, cierto empuje, pero siempre desde la parte más de creatividad, de intuición, de conexión, de, bueno, mano izquierda, que sería, ¿vale? Y bueno, y por último, el liderazgo, inspirar y guiar. Al final, si quieres ser líder, tienes que ser una persona sumamente capacitada para proponer, dirigir y de alguna manera, pues, promover todo lo que es cierto empuje o cierto impulso para llevar a cabo proyectos o procesos de crecimiento. ¿De acuerdo? Establecer vínculos, indudablemente no significa que tengas que ser el papá o la mamá de las personas y que seas tú el que tenga que cargar con la parte emocional, pero sí el ver que detrás de esa persona que está ejerciendo una función a nivel laboral o a nivel profesional, indudablemente hay pues, un aspecto emocional que puede estar relacionado con dificultades económicas, con problemas familiares, con preocupaciones, posibles enfermedades de seres queridos. Entonces, indudablemente detrás de esa persona que está ofreciendo un servicio o está ofreciendo su parte más, por así decirlo, más encauzada o más en relación con la parte laboral, indudablemente hay una parte personal que hay que cultivar y hay que, bueno, crear y crear y cuidar, ¿de acuerdo? Para que realmente pueda haber no solamente un vínculo a nivel profesional, sino que también se genere algo más, ¿de acuerdo? Con ello un compromiso. Colaboración, cooperación, volvemos a lo mismo. Si quieres colaborar y quieres cooperar o quieres que cooperen contigo, tendrás que brindar algo más que solamente la imposición o tu verdad absoluta ante algo, ¿de acuerdo? Habilidades de equipo estaría más en relación con el proceso de interactuar y de tener esa capacidad de dar a cada uno su parte que le corresponde, su entendimiento, su comprensión, su apoyo, su reconocimiento, ¿de acuerdo? Y crear sinergias grupales. Hoy en día hay mucha competitividad en los grupos y cuanto mayor o a mayor gente formen el grupo, indudablemente lo que va a haber es más discordia o más conflictos y al final el liderazgo o la persona líder en este caso lo que tienen que generar es cierto respeto, compromiso y de alguna manera pues
la interacción a nivel profesional para sacar los proyectos o los procesos propios de evolución como tal, ¿de acuerdo? Objetividad con uno mismo, pues estaríamos hablando de la conciencia emocional, de la autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo. Como podéis ver, todo lo que se transmite a nivel externo no es más que un reflejo a nivel interno. Entonces yo no puedo exigir algo a nivel externo cuando realmente en mi interior es todo un bateburrillo de ideas y es todo un caos. Entonces, si realmente quieres transmitir, necesitas una conciencia emocional en cuanto a lo que es un conocimiento y una toma de conciencia con tu persona, con tu ser, con tu parte más íntima. La autoevaluación precisa sería el ser objetivo y ser honesto con realmente los procesos que estás llevando a cabo y cómo los estás ejecutando, y ser lo suficientemente consciente como para valorar si estás equivocándote, si estás siendo muy poco flexible o si estás generando algún tipo de discordia incluso en el grupo por cierta tendencia hacia una persona o cierto conflicto hacia otra persona, ¿de acuerdo? Y confianza en uno mismo es conectar realmente con el raciocinio y con la coherencia de saber que estás actuando de manera correcta porque estás siendo imparcial, o sea, estás actuando de manera correcta, con coherencia y, bueno, pues posicionándote realmente en lo que la gente requiere o necesita en ese momento. Entonces, tienes que actuar en base a lo que resuena contigo en tu interior, ¿de acuerdo? Reconocer las propias emociones y efectos, pues saber que las emociones que experimentas y por qué las experimentas, conexión entre lo que sientes, dices y piensas, importante, reconocer el efecto que tienen esas emociones y conocer sus valores y metas. Volvemos un poco a lo mismo, al final requieres de un conocimiento de tu persona, requieres de un conocimiento de cómo actúas y qué es lo que te mueve a generar ciertas actitudes o ciertas respuestas. Y bueno, es importante siempre, no solamente en el ámbito profesional o laboral, que exista una coherencia entre lo que verbalizamos, lo que pensamos y lo que sentimos, ¿de acuerdo? Si dentro de lo que verbalizamos, pensamos y sentimos podemos incluso tener cierta predominancia en lo que es el ámbito de la coherencia cardíaca en este sentido con lo que sentimos, y podemos evocar o podemos plasmar realmente ese sentimiento, esa coherencia a través del verbo y del pensamiento, indudablemente estaremos en coherencia. Si pensamos en verde, sentimos en azul y verbalizamos en rojo, pues al final se genera un chispazo, se genera una explosión de contradicciones, que eso lo que genera al final es una desconexión. Entonces es muy importante estar, eh, estar en coherencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que dices, ¿de acuerdo? Reconocer el efecto que tienen esas emociones es abrirte a conocerte y a ver qué es lo que te está removiendo, y conocer sus valores y metas, pues bueno, interactuar con lo que estamos exponiendo, ¿de acuerdo? Como tal, la autoevaluación es importante, dado que si que realmente quieres evolucionar y crecer como persona, y en este caso como profesional, indudablemente requiere de una autoevaluación, que puede estar también apoyada por nuestros superiores o por nuestra gente que está compartiendo cierto rango a nivel profesional, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer una autoevaluación muy a menudo para realmente ser conscientes del aquí y del ahora y de lo que estamos ejecutando y de lo que estamos demandando y de lo que estamos proyectando eh, sobre nuestros grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, importante, volvemos otra vez a conocerse bien, conocer sus puntos débiles o fuertes, es decir, importante saber dónde puede ser que estés flaqueando o que no tengas ese punto de vista tan óptimo como para realmente ofrecerlo, donde tendrás que trabajar indiscutiblemente. Aceptar críticas, no solamente tienes que compartir, promover, cooperar, ayudar, empatizar y generar buen ambiente, sino que encima tienes que aceptar críticas, porque el puesto que puedes estar desarrollando, indudablemente
puede generar cierta controversia en muchos aspectos, y como ello tienes que realmente aceptar esas críticas que en algún momento pueden ser destructivas, pero que siempre son constructivas. ¿De acuerdo? Aprendizaje constante. Si realmente quieres plasmar, quieres compartir y quieres ofrecer soluciones y estar a la última, requiere de un aprendizaje constante que conlleva pues, tiempo, dedicación, voluntad, cierta búsqueda, y bueno, y eso al final se plasmará en que puedes llevar a cabo ciertos planteamientos que indudablemente aportarán un crecimiento o procesos que faciliten el desarrollo de determinadas situaciones o actividades, ¿de acuerdo? Y sentido del humor, importante, ¿de acuerdo? No tienes que ser colega de tu grupo de trabajo o del proyecto que tengas, pero sí tienes que generar que haya cierta cordialidad y haya pues momentos en los que puedas disfrutar de un buen ambiente de trabajo, pero sin llevar de manera errónea a esto a un estado mantenido de cachondeo, de risas, porque bueno, al final pequeñas dosis de buen ambiente son óptimas, excedidas en un plano laboral, lo que puede generar es que luego haya cierta controversia o se tergiversen ciertos aspectos. ¿De acuerdo? Confianza en uno mismo es algo que no se adquiere leyendo libros. Es indiscutible que realmente requiere de un trabajo personal, de una dedicación, de una entrega, de un permitirse una introspección de uno mismo y de aceptar y trabajar en ciertos aspectos para poder evolucionar y ganar en confianza, ¿de acuerdo? Entonces, una de ellas es tener presencia. Presencia, cuando hablamos de presencia, es todo, es tu ser, tu esencia, tu manera de actuar, tu manera de comunicar, tu manera de compartir. ¿Por qué no decirlo? Tu vestimenta, la forma que tienes de alguna manera de ofrecer tu carta de presentación a través de tu traje o de tu vestido, de tu bolso, de tus complementos, lo que sea, ¿de acuerdo? Todo es presencia al final. Poder expresar opiniones que generan rechazo, pero se consideran correctas. Lo más importante es ser correcto y no generar ningún tipo de disturbio o generar ningún tipo de conflicto. Entonces, considero que cuando las cosas se dicen desde el respeto y desde una parte íntima y bueno, sin querer generar malos rollos, por así decirlo, creo que nadie te puede reprochar o nadie te puede criticar el que puedas exponer ciertas opiniones y que no sean de ámbito destructivo, ¿de acuerdo? Y ser decidido es importante, pero es importante no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos de la vida. Alguien indeciso, lo que le va a generar es inseguridad, tropiezos, caídas, ya no a nivel físico, sino me refiero en el aspecto personal, profesional. Y bueno, al final, todo esto lo que lleva es que realmente necesitamos hacer un trabajo personal para poder evolucionar y poder transmitir cierto liderazgo a otras personas, ¿de acuerdo? En cuanto al autocontrol, pues hoy en día es muy importante tener conocimiento de uno mismo y tener las suficientes herramientas o capacidades para afrontar situaciones extremas, ¿de acuerdo? Entonces, cierto autodominio en el que no permitas que tu mente racional se interponga o te aniquile o te exponga a un momento de pérdida de control como tal, ¿de acuerdo? Entonces, para ello requiere la conexión contigo mismo, el conocerte, el incluso vivenciar situaciones extremas, por qué no decirlo a nivel deportivo, o ciertas hazañas o ciertos retos que te generan el conectar con esa capacidad de empuje, de voluntad,
bueno, de autoexigencia, ¿de acuerdo? Forma parte también de ese autodominio, es algo simbólico, pero forma parte. El no negar ni reprimir, al final, si niegas o reprimes, lo que estás generando es pérdida del control y al final no estás generando cierta cordialidad o cierto intercambio con esas personas y estás cerrando el que haya un posible diálogo, ¿de acuerdo? Entonces es importante el no negar ni reprimir, sino el estar abierto, escuchar, proponer y luego debatir, ¿de acuerdo? Manejar de forma correcta las emociones, volvemos a lo mismo, tienes que saber interactuar con lo que sientes y, bueno, pues ser capaz de afrontar momentos de cierta dificultad que van a exigir que tengas, pues, nervios de acero para poder salir airoso de la circunstancia que sea, ¿de acuerdo? Responsabilidad, palabra que tanto desconocimiento genera o tanta controversia genera, dado que responsabilidad parece que es solamente el ámbito de llevar a cabo nuestro día a día, de levantarnos pronto, de llevar a cabo pues, ciertas conductas y demás. No, cuando hablamos de responsabilidad, más que nada me gusta hacer el enfoque en cuanto a lo que es eh, ser responsable de tus actos, de tus hechos, de tus decisiones y no llevar todo al ámbito externo de me han hecho daño, mi jefe es así o mi jefa es asá, mi marido me hace esto, mi mujer me hace aquello. No, ¿de acuerdo? Somos responsables de nuestros actos, hechos y decisiones, ¿de acuerdo? Entonces la responsabilidad como tal es muy importante y más si quieres formar parte o quieres ser alguien que maneje un grupo de personas como líder, ¿de acuerdo? Y adaptación a las nuevas situaciones, pues estaría relacionado con la flexibilidad para, bueno, para afrontar nuevos retos, nuevas situaciones, adaptarte a lo que son los cambios y estar muy en conexión con lo que es el momento, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que en un momento dado seas alguien que brille mucho o que pueda aportar algo, pero según va pasando el tiempo y cada vez las exigencias son mayores, requiere de cierta adaptación a lo que es el medio. Entonces, esa flexibilidad, esa adaptación no deja de ser más que un don que uno se debe de trabajar para realmente obtener esa capacidad de adaptación. ¿De acuerdo? En cuanto al autodominio, pues indudablemente lleva una serie de conductas o una serie de condiciones que es pensar con claridad, ser objetivo y ser honesto, ¿de acuerdo? Si no piensas con claridad, no eres objetivo y no eres honesto, pues al final lo que te va a generar es una controversia, un conflicto que tarde o temprano mostrarás tus debilidades y tu falta de conexión y, bueno, pues con ello una pérdida de autoestima y una pérdida de autodominio de tu persona. No perder la concentración bajo presión, es importante el mantenerse lo más estable posible. Para ello, pues volvemos a lo mismo, conexión con tu cuerpo, estar en coherencia, buenos hábitos, buenos alimentos, descanso, cierta quietud mental y, bueno, conocerte bien, ¿de acuerdo? Tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos. Manejar bien los sentimientos compulsivos. Indudablemente hay momentos que resultan más difíciles en nuestro día a día y que, bueno, pues que son pruebas que nos somete a unas exigencias que puede que desbordemos y que no sean acordes a lo que es una decisión o una toma de decisiones correcta. Entonces, evitar el ser compulsivo y para ello es necesario conocerse bien a sí mismo, ¿de acuerdo? Manejar bien las emociones perturbadoras, volvemos a lo mismo. Mente izquierda, mente racional, que es un poco la que te puede aniquilar o la que nos puede someter a todo ese proceso de perturbación mental y de cierto desasosiego, inquietud, intranquilidad, cuestionamientos, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay una parte que corresponde con la parte más de coherencia, que estaría más relacionada con lo que es el corazón. Indudablemente la mente izquierda o el cerebro izquierdo del racional
va a aportar cierta capacidad para afrontar nuevos retos y demás a nivel intelectual, pero luego hay una parte emocional que indudablemente es la que nos hace conectar con nuestra parte también más íntima, que, bueno, que indudablemente hay que trabajar, ¿de acuerdo? La integridad con uno mismo, pues volvemos a lo mismo. El admitir los errores propios, no somos dioses ni podemos pretender que tengamos la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Defiende en base a tus principios aunque no sean acertadas. Tienes que ser coherente con lo que realmente sientes y, bueno, puede ser que a lo mejor no sea la manera más acertada en cómo lo desarrolles o cómo lo expones, pero tiene que haber cierta conexión realmente con lo que piensas y tienes que transmitir en base a lo que tú piensas, ¿de acuerdo? No puede ser que pienses una cosa, digas otra y luego actúes de otra manera, ¿de acuerdo? Tiene que haber coherencia con tus pensamientos y con tu forma de actuar. Cumple, cumple promesas y compromisos, perdón. Al final tienes que ser una guía o tienes que ser un referente para las personas con las que estás trabajando. ¿Qué significa esto? Que al final, si tú decretas o dices o verbalizas algo, indudablemente eso va a quedar grabado a fuego lento en el inconsciente de lo que es la persona que está trabajando contigo o que está compartiendo contigo. Entonces, indudablemente no puedes proponer o no puedes decir algo que luego no se lleve a cabo o que realmente les estés engañando. Entonces, cumple promesas y compromisos. Volveríamos otra vez un poco a la situación de ser responsable y atenta a las consecuencias de aquello que propones o que dices o que expones. Porque al final, pues, estás trabajando con personas y estas personas también requieren de ciertos conductos, ¿vale? O conductismos oportunos, ¿de acuerdo? Inspira confianza. Para inspirar confianza, indudablemente tienes que estar conectado contigo mismo, tienes que ser una persona eh, relativamente tranquila, tienes que ser una persona pausada, tienes que ser una persona con cierta seguridad o con mucha seguridad eh, contigo mismo y una persona que sepa escuchar, sepa observar y sepa dialogar, ¿de acuerdo? Entonces, la confianza como tal es algo que se va ganando, no es fácil de ganar o de obtener, mejor dicho, y es muy fácil de perder. Entonces, la confianza se gana con mucho trabajo, con mucha entrega y con mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tenemos que valorar y saber que forma parte de algo muy importante. Ser organizado y entregado con tu trabajo, volvemos a lo mismo. Si quieres plasmar, quieres compartir, quieres que se lleve a cabo ciertos procesos, indudablemente lo primero es hacerlos en cuanto a lo que tu persona se refiere. Entonces, una vez que puedes mostrar o puedes plasmar realmente aquello que deseas, es cuando el resto de personas girarán en torno a ese planteamiento, a esa energía, a esa vibración que emana de ti, de tu interior. Tanto en cuanto haya una incoherencia, no haya una entrega o no haya una organización, lo que va a ocurrir es que va a generar ciertos disturbios que son previamente marcados por esa incoherencia o por esa vibración o por esa frecuencia que no resuena contigo. Entonces, al final, como podéis ver, la inteligencia emocional, o en este caso en el aspecto del liderazgo, influye en muchísimos aspectos, tiene que ver con distintos campos de la persona, ámbito emocional, ámbito de lo que es la parte intelectual o de raciocinio y de la coherencia o de la conexión cardíaca, con la coherencia cardíaca, ¿de acuerdo? De poder transmitir. Y todo ello junto a lo que es verbo y transmisión es lo que genera pues una respuesta que puede evocar o puede llevar a que realmente un equipo funcione y aporte lo que realmente buscamos, ¿de acuerdo? En cuanto a la flexibilidad, tan importante y tan poco dada hoy en día, cuando hablamos de flexibilidad, lo primero es la flexibilidad con uno mismo, ¿de acuerdo? Si tú no tienes flexibilidad contigo mismo, es imposible que la tengas con el resto. Entonces, aparte de esa flexibilidad, tienes que posicionarte o tienes que tener cierta empatía para, de alguna manera, promover o ayudar a lo que es el proceso de respuesta. Entonces, haya nuevas soluciones, tienes que ser una persona con
una apertura de mente o con un abanico de posibilidades enorme para realmente adaptarte a lo que son procesos nuevos o de cierta demanda elevada, ¿de acuerdo? Adáptate a los cambios, sé consecuente con lo que realmente es el proceso de evolución y saber que cuanto más flexible seas, mejor adaptación tendrás y mejor podrás afrontar cualquier tipo de cambio, ¿de acuerdo? Genera nuevas ideas, volvemos a lo mismo. Si estás conectado, si puedes generar una buena vibración contigo mismo, estar en frecuencia con tu coherencia en cuanto a pensamiento, forma de actuar y forma de ser, indudablemente generarás nuevos proyectos, nuevas ideas y estarás conectado, estarás en conexión. Tanto en cuanto no seas capaz de estar en coherencia, de estar en conexión, de estar en vibración y de estar en tu ser, pues lo que te generará será conflictos, desconexión y no capacidad de generar nuevas ideas. Aceptar los riesgos como persona que pueda estar al cargo de un grupo de trabajadores, indudablemente tiene cierto riesgo continuamente, dado que eres tú el que tiene que exponer o proponer eh, eh, los, las direcciones o las focalizaciones para llevar a cabo y al final todo proceso genera también cierto riesgo, ¿de acuerdo? Adapta tus planteamientos a las circunstancias, volveríamos a lo mismo. Ser capaz de poder adaptarte, ¿de acuerdo? La flexibilidad como tal es muy importante en los momentos que corremos, ¿de acuerdo? O que vivenciamos. Compromiso. Bueno, principalmente lo que quiere decir es que si te sacrificas por un objetivo general, de alguna manera obtendrás un beneficio y tendrás una recompensa. Buscar aspectos para evolucionar y para seguir lo que es el proceso de aprendizaje y de aporte, ¿de acuerdo? Y el sentirte útil. Todo ello al final genera lo que es el compromiso, ¿de acuerdo? O sea, al final es una focalización, un destino, una intención y el buscar una utilidad, ¿de acuerdo? Llegamos a la empatía, tan importante y tan olvidada hoy en día, que bueno, es la captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos, ¿de acuerdo? La empatía como tal es la capacidad de observar, sentir, y una vez que observas y sientes, es la capacidad, una vez más, o en este caso, de poderte poner en la piel de la persona, ¿de acuerdo? En sentir qué es lo que puedes llegar a vivenciar esa persona en esa situación. Lleva consigo la comprensión hacia los demás, la ayuda, o por lo menos el brindarte a intentar facilitar cierto proceso, orientación hacia el servicio, el brindarte, el decir, bueno, pues lo que necesites te puedo brindar, me tienes para lo que necesites, ofrecer oportunidades a la otra persona y decir, bueno, ocurre esto y esto y esto, pero vamos a buscar la manera de facilitar este proceso o de generar cierta oportunidad para que tú plasmes o lleves a cabo eh, tu, tu proyecto, tu proceso o la situación que estés vivenciando. Prestar atención, escuchar y observar, algo muy importante que hoy en día ni prestamos atención, ni escuchamos, ni observamos. Vamos como pollos sin cabeza, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante y nos va a dar mucho, mucho, mucho en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Empatía sin integridad es sinónimo de manipulación. Empatía artificial es sinónimo de empatía no sincera. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ser empático no es el intentar ser aceptado, reconocido o querer bailar el agua a la otra persona. El ser empático es desde tu parte más íntima, más desde tu esencia, el poder brindar a la otra persona ese momento de comprensión, de sentirse escuchado, de sentirse comprendido, de sentirse de alguna manera arropado, y si encima le puedes aportar algún tipo de idea nueva o de comprensión a lo que esté vivenciando, eso es empatía. Si realmente el concepto de empatía es te hago esto para yo obtener aquello, te hago esto para yo luego sacar este beneficio, al final estamos hablando de empatía no sincera o incluso de manipulación, ¿de acuerdo?
En cuanto a las habilidades sociales, pues es necesaria una influencia positiva, una comunicación, manejo de conflictos, liderazgo y catalizador de cambios, ¿de acuerdo? Al final, si quieres manejar o quieres interactuar a nivel social, es indudablemente necesario que tengas este tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Comunicar, manejar conflictos, tener la capacidad de liderar, flexibilidad a los cambios y ser positivo, ¿de acuerdo? Ser positivo y ver la parte positiva de lo que puedas estar vivenciando. El entendimiento y la comprensión, importante, ¿de acuerdo? Para poder llegar a alguien necesitas comprensión. Si no hay comprensión o no hay posicionamiento o no hay apertura de mente o no hay empatía o no hay ese momento de escucha, de observar, de permitir ese proceso, no puede existir la comprensión. Saber qué es lo que sienten, volveríamos otra vez a lo mismo, a saber que esa persona está vivenciando unas emociones y que necesitas ser entendido o comprendido y saber qué es lo que puedas llegar a sentir, empatizar una vez más y buscar u ofrecer una respuesta, ¿de acuerdo? Estado anímico, pues indudablemente es importante una serenidad, un estado en el cual muestras cierta adaptabilidad o cierta flexibilidad a lo que es el momento y con ello cierto control en medida, aunque no se puede pretender tener el control de todo, pero sí tener cierto control en base a lo que es las circunstancias o la situación que estés vivenciando. Tener paciencia, que hoy en día es muy difícil porque vivimos unos momentos en los que queremos todo para ayer. Y no solamente eso, sino que mismamente las tecnologías nos incitan a que todo ocurra mucho más deprisa. Estás viendo un vídeo de YouTube y en vez de verlo a la velocidad normal, ya lo estás poniendo a 1,75 porque el tiempo apremia, ¿de acuerdo? Adquieres algo a nivel de compra de no sé qué y si puedes adquieres el cupón que te hace que te llegue todo mucho más deprisa. Estás viendo algo y estás bajándote información y quieres que en vez de una hora, en 3/4 de hora o media hora, que baje en 5 minutos. Entonces, al final lo que genera es una incongruencia a nivel mental, a nivel racional y a nivel de lo que es propiamente el ser humano. Entonces, indudablemente para mí el tiempo es oro, pero todo requiere de un proceso. Entonces, hoy en día ya no la gente de nuestras edades, sino incluso los niños se vuelven muy impacientes, muy inquietos y no se adaptan realmente al proceso propio de la vida, que es, bueno, el saber que hay cosas que pueden llegar de manera fácil y rápida y hay procesos que pueden durar mucho más tiempo en el tiempo. Vale la redundancia. Entonces, paciencia y adaptación o adaptabilidad a lo que es la situación, ¿de acuerdo? Neutralidad, no entremos en los procesos de dualidad, de todo blanco o todo negro, no, tenemos que encontrar un equilibrio, entre blanco y negro hay muchos matices y al final el no irnos al extremo del blanco, que es el mismo que el extremo del negro, nos ayudará a afrontar las situaciones de cierta neutralidad y cierta apertura de mente que será más equilibrada que no yéndonos a los extremos, ¿de acuerdo? Transmitir desde nuestro corazón o parte más íntima, volvemos otra vez a la coherencia cardíaca, lo importante que es estar en conexión con nuestro corazón, interactuar con él, escucharle, generar cierta conducta con él en cuanto a lo que son preguntas abiertas y saber o escuchar la respuesta que te ofrece y estar en consonancia o en similitud a lo que él te evoca, te dice o te comparte, ¿de acuerdo? En cuanto a manejar los conflictos, pues tienes que ser una persona que sea muy observadora, que tenga esa parte intuitiva tan importante en el ser humano como es el don de la intuición. Tienes que ser una persona que no solamente sepa dirigir o mandar bueno, marcar unos objetivos y demás, sino que tienes que ser una persona que tenga la suficiente audacia para generar una capacidad de adelantarte a los conflictos que tú puedas ver en las personas y eso requiere de una intuición. La intuición es un don que todo ser humano tiene, pero que en estos momentos estamos perdiendo. Entonces, importantísimo el actuar y saber detectar
ante los conflictos, ¿vale? Puede ser un gran dirigente, un gran líder que, como no seas capaz de interactuar o de ver ciertas conductas a nivel del equipo, se puede echar todo al traste, ¿de acuerdo? Ayudar a reducirlos, tienes que ser lo suficientemente coherente y neutral como para realmente posicionarte en el equilibrio y en la neutralidad y aportar a cada uno su cuestionamiento o su raciocinio o su respuesta. Tomar medidas ante los conflictos, tienes que ser lo suficientemente objetivo y no solamente eso, sino posicionarte en cuanto a lo que es tu respuesta. No puede ser que te quedes de manera imparcial en bueno, sí, pero no, pero no. Tienes que decir, mira, hay esto, esto y esto. Se ha analizado la situación y esto debe de llevarse a cabo de esta manera, de esta, ¿de acuerdo? Tienes que posicionarte e intentar dar una respuesta y tener tacto, ¿vale? Volveríamos a la parte izquierda, o sea, tener mano izquierda, ser intuitivo, ser creativo, conectar con la parte no solamente o única del raciocinio, de la verdad absoluta, de verdad impuesta por tu persona, por tu poder como líder o como persona que tiene, pues eso, a su cargo ciertas personas o ciertas posibilidades para afrontar desde su personaje una respuesta, ¿de acuerdo? Lectura corporal importantísima, es algo que se pierde o que no se nos otorga esa importancia que tiene. A través del cuerpo vamos a obtener mucho feedback en cuanto a lo que son sentimientos. La comunicación no verbal nos va a dar muchísima información de cómo se encuentra esa persona o qué es lo que nos quiere transmitir. A nivel facial, 3/4 de lo mismo. Si vemos a la persona, observamos sus gestos y, bueno, interactuamos con su respuesta a nivel no verbal, pues encontraremos que su cuerpo es el que nos habla o el que nos emite una respuesta, ¿de acuerdo? Y todos los aspectos de ámbito corporal. En cuanto al liderazgo, pues es importante transmitir el entusiasmo, guiar mediante el ejemplo, líder ingenioso, impulsar al grupo, percibir sentimientos colectivos y proyectar. Entonces, como podéis ver, va desde lo más denso, que es el estado grupal, hasta lo que es realmente lo más sutil, que sería pues un entusiasmo, una proyección, el interactuar. Entonces, entre lo más denso, que es propiamente el grupo, y lo más sutil, que es la idea o el concepto que se quiere llevar a cabo, pues hay una serie de escalones o de pisos que hay que ir pues alimentando, cuidando y protegiendo para que se lleve a cabo dicho proceso, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, el liderazgo por imposición, por poder o por personaje no existe. Al final, necesitas ser una persona con unos principios y con unos valores muy adquiridos, conocerte profundamente bien, saber cómo interactuar con la gente, tener esa capacidad de verbalización, de proyección, ser una persona muy motivadora y que realmente puedas generar ese movimiento, tener esa flexibilidad y tener esa capacidad para empatizar con los tuyos, ¿de acuerdo? Las aptitudes del líder como tal, inteligencia emocional de uno mismo, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado, es importantísimo conocerte y hacer una introspección contigo mismo para poder luego delegar o generar cierta dirección en cuanto a lo que deseas que se haga. Aptitudes sociales, ser una persona pues con cierta facilidad de interacción o de conversación o de, bueno, pues tener relaciones sociales. Cognoscitivo, observar, reconocer y actuar, ¿de acuerdo? O sea, al final, si queremos realmente evolucionar, necesitamos ser conscientes, tener una observación y permitirnos el llevar a cabo la actuación, ¿de acuerdo? La activación ante cambios, pues estaríamos hablando de seguridad, influencia, compromiso, motivación, iniciativa y optimismo, ¿de acuerdo? Volvemos a ver
distintos aspectos que son importantes, que es la seguridad, el saber influenciar o el saber transmitir o el saber motivar, el compromiso contigo mismo, el primero, ¿de acuerdo? Ser comprometido contigo mismo, la motivación, tener voluntad, tener empuje, tener garra, de alguna manera que puedas transmitir. La iniciativa sería eso, ¿vale? La iniciativa es la posibilidad de iniciar algo, como la propia palabra marca, y el optimismo es ser una persona que, bueno, que ante las dificultades se crezca con cierto equilibrio, ¿de acuerdo? Y siendo coherente, pero que veas esa capacidad de sacar incluso de circunstancias un poco difíciles cierto optimismo, ¿de acuerdo? A la hora de obtener un equipo de trabajo, pues es importante el ser dinámico, el encontrar un dinamismo entre todos los componentes de dicho grupo, que exista o que prevalezca lo que es la entrega. Para eso, pues, se necesita un entusiasmo, un empuje, un estado de bienestar, de alegría, bueno, de interacción con todos, ¿de acuerdo? Compromiso, el realmente comprometerte con lo que estás llevando a cabo, y la fluidez, importante, ¿de acuerdo? O sea, al final necesitas gente que funcione y que aporte, y para eso tienes que ser tú una persona a la que realmente tenga la capacidad de transmitir esa fluidez y ese empuje, ¿de acuerdo? Focalización es importante. Si no tienes una focalización, si no tienes algo determinado en cuanto a lo que es tu proyecto y llevarlo a cabo, o sea, al final vas a estar perdiendo energía, vas a estar deambulando, vas a estar pues eso, generando discordia, y al final la gente también se cansa y necesita marcar los objetivos y la focalización de los procesos que se quieren llevar a cabo. Colaboración, indudablemente no puedes estar solamente arriba, sino que tienes que estar en muchas ocasiones a pie de cancha, y bueno, interactuar con los tuyos para intentar llegar a un buen final, a una buena focalización, y obtener pues eso que muchas veces se necesita, que es propiamente la cooperación para llegar a buen fin, ¿de acuerdo? El consenso no es tu verdad absoluta, no debes de imponer nada, sino que debes de proponer y debes, bueno, de lanzar preguntas abiertas, y siempre desde pues una objetividad o un proceso en el cual sepas que tienes que seguir un camino, que estás dispuesto a ofrecer ciertas condiciones, pero siempre desde el consenso y desde la apertura cuando estás con el equipo, nada de imposiciones, ¿de acuerdo? En cuanto a la escucha, que hemos comentado antes, que es tan importante aparte de la observación, como pongo aquí, para mí es un arte el saber escuchar. Hoy en día no se escucha, simplemente se oye, pero nadie escucha, nadie presta atención a la forma de hablar, a lo que se transmite, a lo que realmente quieres compartir, y para mí es muy importante el arte de la escucha, ¿de acuerdo? Nos va a dar muchísima información y nos va a dar muchísimo aprendizaje, y nos va a aportar mucho más de lo que pensamos. Siempre hay algo importante que escuchar. Por mucho que pretendamos o que pensemos que sabemos todo y que al final somos los más entendidos en la materia y que somos los que manejan todo, y que estamos equivocados, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre encontrarás a alguien que te pueda aportar algo nuevo, bien sea un aprendizaje, una experiencia o cualquier cosa que realmente pues no habías sido tú capaz de percatarte de ello, o que realmente esa persona lleva un aprendizaje, lleva un conocimiento que te puede brindar, y que es importante que sepas escuchar. Y hay que ofrecer confianza mediante la escucha. Volvemos a lo mismo, es la capacidad de saber escuchar, de prestar atención, de no estar disperso, de focalizar con la mirada, gestos, y bueno, y mostrar que realmente estás interesado en aquello que estás escuchando. Si no estás interesado en nada de lo que estás escuchando, mejor coge y vete. ¿De acuerdo? Pues estás perdiendo el tiempo, estás en no coherencia, y encima no le vas a poder aportar nada a la persona que tienes enfrente. ¿De acuerdo? Entonces, la escucha para mí es muy importante. Herramientas para evolucionar: evaluar el trabajo,
del día a día, realmente lo que generamos y lo que estamos realizando como trabajo, evaluar al individuo. Es importante que seamos conscientes de lo que cada persona está ejecutando o ejerciendo como trabajo. Comunicar las valoraciones es importantísimo. O sea, al final el ser humano necesita el ser correspondido o el tener cierto reconocimiento por el trabajo y por la entrega y por el trabajo hecho. Y para ello es muy importante el brindar o el dar o aportar esas valoraciones, ¿vale? Y objetivos claros y factibles. No puedes soltar ahí, quiero esto y que no marques ni de qué manera, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, es preferible desmenuzar todo e ir dando pequeñas informaciones que vayan orientando, a soltar todo y que aquello se traduzca en un batiburrillo de ideas y que al final lo que genere es conflicto, desasosiego por los trabajadores porque no saben cómo enfocarlo y que, bueno, que al final no se lleve a cabo el proceso de ejecución, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto llegaríamos al final de este taller. Como podéis ver, como se suele decir, hay gente que nace para mandar y otros para ser mandados. Es un dicho muy oído o en ciertos aspectos lo habéis podido oír y realmente es cierto que al final hay gente que cree que está capacitada para mandar o para dirigir, mejor dicho, y están equivocados y hay gente que realmente no se plantean el tener la necesidad de dirigir porque prefieren que simplemente les den, bueno, pues unas directrices para llevar a cabo. Entonces, como tal, no todo el mundo está capacitado para llevar a cabo ese cargo de dirigir. No es algo sencillo. Creo que detrás de lo que es la exposición del poder llevar a cabo esa capacidad requiere de una parte humana que, por desgracia, no todo el mundo tiene, dado que confluyen muchísimos aspectos, entre ellos el ámbito familiar, el seno donde te has criado, lugar, cultura, educación e indudablemente tu infancia, ¿de acuerdo? No quita que puedas tener un proceso, un trabajo en el cual adquieras ciertas capacidades que todo ser humano tiene, pero hay que ser consciente y coherente con lo que realmente conlleva el ser alguien capacitado para afrontar una situación de esta índole, de dirigir u organizar a un grupo. Entonces, con ello también lo que quiero ver, o sea, lo que quiero proponer es que uno se analice si realmente la necesidad que tiene es por cubrir una carencia que, bueno, que es propia de su ser, en cuanto a que no sabe cómo afrontar eh, esa desconexión y necesita siempre como ser un poco la persona que manda y ordena o que tiene esa potestad de querer marcar y demás, o si realmente es algo que resuena contigo, que tienes esa capacidad y que puedes brindar a la gente el poder, pues eso, aportar cierta cierto don para poder llevar a cabo unas estrategias o unas tareas en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que te sirva de mucho este taller, que te haga reflexionar, que te haga conectar con tu parte más íntima para ser alguien que pueda dirigir o tener cierto liderazgo a nivel de empresa y nada más. Espero que te haya gustado y hasta la siguiente. Un saludo, hasta luego.